Conferencia titulada Industry 4.0, Reflections and the Innovation Crossroad, impartida por nuestro conferencista Enrique Andaluz, Director of Digital Innovation Strategy de Microsoft. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hola a todo el mundo, buenas tardes. Estoy, como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre ha sido un privilegio para mí estar en este foro, hoy en México, hace un par de años también en México, y 5 años atrás hemos estado constantemente, yo mismo y con mi compañía, apoyando el evento de la feria de Hannover Messe en Alemania. Siempre ha sido uno de los eventos principales que hemos tenido en nuestra industria. Claro, siempre hace falta estar en persona con cada uno de ustedes y eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Hoy quiero proponer a ustedes una nueva manera de pensar, aprovechar donde estamos hoy, entender hacia dónde podemos llegar. Pero antes de empezar aquí, me gustaría reflexionar un poquito en los últimos años y para ello hago uso de este diagrama que tenemos en la portada. Este es el diagrama que fue publicado la primera vez que el grupo de Alemania de Industry 4.0 como grupo de trabajo se juntó y crearon este tipo de documento donde decían cuáles son las reglas del juego, cuáles son las expectativas de cada uno de los participantes en el grupo y los subgrupos de trabajo y a dónde querían llegar. Y es muy importante cómo hablan de los sistemas, cyber physical systems, prácticamente los sistemas cibernéticos. Y ellos fueron los que bautizaron Industry 4.0. Aquí hago una mención específica que lo que nos ha hecho todo el tiempo ir de una industria 1 a 2 a 3 a 4 es precisamente ese nivel de curiosidad del hombre. Las cosas que han pasado, las herramientas, son cosas que vienen y van. Pero el intelecto humano es precisamente donde hemos estado todo el tiempo unidos para salir adelante con estos retos que nos ofrece el mundo. Para empezar, como dije, me gustaría reflexionar un poco en lo que era el postulado de la estrategia dual y los principios para llegar a hacer la estrategia dual. Al final de cuentas, la idea era cómo llegar a ser la entidad de excelencia en el uso de estos sistemas cibernéticos para hacer dos cosas. Luego entonces la parte dual de esta estrategia. Uno era para crear productos inteligentes y esa parte era fácil de imaginar porque los productos se le podían poner conectores, sensores que eran carísimos en ese tiempo, pero se podían conectar con tecnología y era fácil de imaginar. La otra parte que no era tan fácil de imaginar era cómo poder prestar servicios de excelencia con modelos nuevos de negocio basado precisamente también en el igual uso de los sistemas cibernéticos para hacer estos nuevos mercados que no existían en ese momento. Y cuando se empezó todo este camino, si recuerdan, no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Todo el mundo decía que íbamos a tener un mercado nuevo, un valor nuevo, un nuevo modelo de negocio, pero nunca sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Sin embargo, sabíamos que para llegar a dar el siguiente paso, teníamos que hacer tres cosas. Y uno era la integración vertical, el otro la integración horizontal y poder validar el uso correcto de los productos en toda la cadena de valor. Nótese que en esos momentos no se hablaba ya tanto de la cadena de suministro, claro, existía y siempre seguirá existiendo y seguirá siendo mejorada, pero ahí empezaron más a plomo con el concepto de cadenas de valor. ¿Y qué significa esto? Y esto es la parte de reflexión que quiero hacer. En mi opinión, y creo que muchos de ustedes han alcanzado
todos estos principios, los 3 principios y también la estrategia dual. La industria lo ha alcanzado, hay países más avanzados que otros, hay lugares donde todavía tenemos que hacer mella y entrar con un plomo un poquito más fuerte para poder dar ejemplos y hacer entender que ya no son sueños, son realidad, son fáciles de hacer, no son tan caros como antes y se hacen rápido además. Entonces, por ejemplo, la integración vertical es el uso correcto de la tecnología para integrar una empresa de principio a fin. Y la idea era que todo mundo tuviera el entendimiento correcto de lo que pasaba en todas las operaciones. La gente de compras poder entender cómo se está vendiendo, la gente que vende saber cómo se está dando servicio, la gente que da servicio saber cómo se estaba integrando para tener un buen sistema de producción para satisfacer demanda. Y este tipo de visibilidad fue una de las cosas que se hizo más rápido que cualquier otro de los principios. Tomen el ejemplo de lo que Microsoft estuvo haciendo por años y llevamos una estrategia con ellos, con Sandvik. Sandvik se dedica a hacer las puntas de corte para la industria de metales. Y con ellos empezamos los primeros ejercicios del monitoreo remoto y hacer predicciones. Hagan velocidad a toda esta historia y hoy en día hemos llegado a poder hacer que el cerebro humano, el intelecto del humano, trabaje con el intelecto de la máquina, la inteligencia de la máquina. ¿Y a qué me refiero con eso? Con los sistemas que han evolucionado hasta hoy, podemos saber la máquina, la punta de tener una conversación entre la máquina, la punta de corte, la vibración, la calidad del metal que se está cortando y podemos tener esa conversación integral dentro de las capacidades para hacer mejores productos con menor costo y de manera más efectiva. ¿Qué nos tomó hacer para esto? Nos tomó estar creativos para poder tener esa inteligencia en tiempo real a nivel del corazón de la máquina, donde la máquina pudiera entender cada vuelta y cada corte, si ese corte y esa herramienta estaba llevando la calidad deseada. Y cuando no la llevaba, poder hacer que el sistema fuera autónomo, tuviera una autocorrección y hoy en día poder ofrecer un gemelo digital, no tanto como que la máquina la puedo simular o la máquina la puede efectuar cuando esté fuera de operación. No, llegamos a poder tener un gemelo digital donde podemos pensar con la máquina, con la parte que corta y con la punta cortante al mismo tiempo que la operación está sucediendo. Eso nos elimina mucha merma, nos da mejor servicio y podemos ayudar a que Sandvik dé una atención completamente diferente a quien compra sus herramientas. Brincamos de un gemelo digital de maquinaria a un gemelo digital de todo un proceso de operación. Y esas cosas son, en mi opinión, ya está cubierto este principio de diseño para la industria del 4.0. Y es uno de los principios principales que teníamos que cubrir. Después de esto brincamos a hacer la integración horizontal. Esta se refiere a cómo podemos integrar varios sitios de trabajo, sean de una misma empresa o de varias, y poder tener una integración con empresas interconectadas al final de cuentas. Esto también lo hemos logrado. Tomen el ejemplo de lo que hemos hecho a través de los años con compañías como Tetra Pak. Con ellos igual empezamos por monitoreo remoto, predicciones, y en esta última generación que hemos trabajado juntos, hemos podido entender las operaciones de las máquinas que ellos venden y dar servicio de manera remota para servir a la industria de alimentos y bebidas. De una manera muy acelerada, basada en los aprendizajes de los primeros pioneros, han podido ofrecer servicios de ingeniería y servicios de mantenimiento de manera virtual. Esto es lo que le llaman los Virtual Engineering Services. Esos servicios, 2 años antes que los empezara a vender, nadie se los había imaginado,
precisamente porque no se había experimentado y no se dieron cuenta que podían existir, o no nos dimos cuenta todos en esta industria que podían existir para hacerlo. Y hoy en día eso es precisamente lo que ofrece un nuevo negocio, donde en esta compañía, por ejemplo, cambió y en vez de hacer venta de maquinaria, se enfocan más al servicio que tienen que hacer. ¿Cuáles son las cualidades que pudieron inventar o darse a conocer más fuerte? Las torres de control, el poder hacer simulación y experimentación con gemelos digitales de todo tipo que podrían existir en las operaciones. Y esa torre de control les permite ver toda su instalación de varios clientes y poder aprender cómo una máquina se comporta, se mejora para mejorar la calidad de producción. Y cuando esa máquina aprende a todos los peers de maquinaria, también trae esa inteligencia para mejorar el proceso. Eso es algo bien fundamental en las cosas que se han hecho para esos dos elementos. Ahora, otra vez, en cuanto a cuando hablamos del end-to-end engineering, aquí estamos hablando el poder tener y aprovechar todos los conocimientos de otras industrias, de otros pioneros, para precisamente acelerar el paso de innovación en industrias donde no empezaron principalmente estas operaciones de Industria 4.0. El ejemplo que tengo para ustedes es lo que hicimos con Bühler. Ellos ofrecen maquinaria y servicio de automatización industrial en la cadena de alimentos. Ellos tienen maquinarias con sensores que se usan para la siembra, para la cosecha, en los silos para almacenar los granos, también en las máquinas que empacan el cereal y también en las máquinas y los transportadores que llevan el producto terminado a la tienda de autoservicio. No fue mucho que pudieran darse cuenta que podrían controlar y ver toda la cadena de valor de los cereales. Y eso es precisamente una habilidad de poder orquestar para la mejora de toda la cadena de valor un nivel óptimo de operación en cada uno de los jugadores de la cadena de valor. Los gemelos digitales hoy en día ya los están manejando a la manera de value chain, de gemelo digital de la cadena de valor, que es un paso que es más reciente, es un precedente. Es la primera vez que se han visto esto en los últimos años, que una cadena de valor total pueda ser auspiciada y mejorada por los jugadores de un ecosistema. Pero en este momento estamos en un punto en donde queremos ver y queremos entender hasta dónde podemos llegar. Esta parte de la estrategia dual, si se ponen a pensar, por ejemplo, lo que hemos trabajado con ThyssenKrupp. ThyssenKrupp hace elevadores y ellos subieron, empezaron a mejorar su producto como elevador. Empezaron a ver cómo podían no nada más servir de manera remota y crear sistemas de manufactura, servicio y comercio, sino tener excelencia en no nada más crear el producto, sino llegar hasta dar servicio al consumidor. Esta es una compañía que tradicionalmente, una compañía de elevadores le vende a otra compañía, el B2B. ¿Cómo imaginarse poder dar un mejor servicio a la gente que usa el elevador? ¿Cómo imaginarse dar un mejor confort en los edificios donde están instalados sus elevadores? Y esa manera de pensar es precisamente lo que nos hizo a poder enfocar ahora que hemos alcanzado también la estrategia dual. Y nos hace pensar, y viniendo de Microsoft a lo mejor lo sienten un poco raro, pero nos hace pensar que este tema de transformación digital no tiene nada que ver en realidad con la tecnología o con el software. En realidad, la transformación digital es un pensamiento bien profundo, donde al contrario se piensan sin limitaciones tecnológicas, sin limitaciones de bases de datos que lo restringen a uno, sin limitaciones de no tener nube o que sea muy cara, sin limitaciones de poder tener una arquitectura flexible y abierta. Y con eso
la gente de negocios se puede imaginar cómo pueden hacer una innovación en cómo los procesos deben funcionar si no estuviera limitado por ninguna de estas cosas. Y esto es donde cae el liderazgo de cómo la gente puede ser líder en ser el suplidor del producto inteligente y caer en ofrecer un servicio completo a través de varias industrias de confort o de paciencia y un alto grado de conservación de energía al mismo tiempo, lo cual nos pone en una conversación de una dimensión muchísimo más grande de lo que siempre hemos tenido. Y aquí traigo al calce una vez más el concepto con el que empecé. ¿Dónde está el ingenio humano? Todo lo que hemos aprendido hoy creo que ya está cubierto. Desde mi punto de vista está cubierto. Nos hace falta mucho mejorar. Nos hace falta también llegar a lugares donde la tecnología o las finanzas no se prestan para el desarrollo rápido, pero llevamos el paso continuo para hacer eso al mismo tiempo. Estamos en un punto de una encrucijada donde tenemos que hacer la decisión de dónde estamos, saber qué más tenemos que aprender, cuánto más podemos crear, y todo esto lo tenemos que hacer por la exploración de lo que tenemos. Y para dar el mejor ejemplo de cómo funciona esto, me gusta esta imagen que ven en la pantalla. Esta es una figura geométrica, se llama el Mobius Strip, la tira Mobius en español. Y da la impresión a primera vista que es un círculo cerrado, pero en realidad si siguen el contorno y el borde de la figura, se van a dar cuenta que es una figura de un solo lado. A pesar de que se ve como un círculo, es una figura de un solo lado. Y lo interesante de esto es que cuando le dan una vuelta, o aparentemente una vuelta, piensan que ya llegamos al mismo lugar. Y en realidad no, en realidad estamos en el mismo camino. Y lo que necesitamos es renovar el compromiso de innovación, el compromiso de usar la imaginación sin restricciones y luego poder usar tecnologías y herramientas que nos puedan llevar al paso siguiente para seguir venciendo los retos que tenemos. Para mí, hoy estamos a mitad del camino. Ya alcanzamos todos los logros que nos planteamos hace 10 años. Pero en mi opinión es tiempo de renovar. Y esa parte de renovación nos hace pensar cuáles son las cosas que tenemos que aprender, qué cosas cambiaron desde hace 10 años a hoy en día. Hoy en día, 3 cosas fueron fundamentales. La primera es que la tecnología hoy en día está más disponible en más lugares y a un costo accesible para casi cualquier jugador de manufactura en estos momentos, y también de jugador donde hemos crecido como industria en ofrecer soluciones para que usan Consumer IoT o Industrial IoT y hasta Services IoT, que son los 3 elementos que también constituían el principio del Industry 4.0 como movimiento. En otras palabras, la tecnología es más accesible. Hay veces que es entre 20 y 40% menos caro que lo que era hace unos años. Hay algunos elementos que son 100 veces más baratos que lo que eran antes. Lo que antes costaba $100 hoy cuesta $1. Y esa evolución es lo que ha permitido tener más adopción de estos principios y tener más experimentación que lo que se tenía antes. Uno de los ejemplos clásicos que tuvimos con Rolls-Royce. Rolls-Royce para ellos no era nuevo Industry IoT. Ellos llevan monitoreando motores de aviones en los últimos 30 años. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta y nos platicaban, ¿sabes qué? El primer proyecto que hicimos de este tipo les tardó como 6 años, les costó, no sé, muchos millones poder monitorear un motor, y cuando brincaron a tratar de monitorear otra parte del motor, tuvieron que hacer o rehacer las conexiones para agregar nuevas partes. Hoy en día, ese mismo ejercicio se hace en semanas, a un costo tan
tan básico que ni siquiera se habla de si podemos experimentar o no o lanzar prototipos, hacer eso. Y eso es lo que tenemos que seguir esparciendo como noticia, y todos esos lugares donde no tienen acceso por cualquiera que fuera la causa a estas tecnologías, es lo que es nuestra obligación como parte de este ecosistema de manufactura, el seguir abordando estos temas. Eso es algo que cambió y que necesita un empuje renovado. Algo que también cambió es que hoy en día en casi todas las industrias tenemos los experimentos de los nuevos entrantes. Esta evolución de la transformación digital vienen más frecuentes, son como las olas del mar, vienen más frecuentes, mientras más viento hay, vienen más frecuentes y son más altas también las olas. Y que no se diga más, una de las olas más fuertes que nos hizo entender cómo se movía el mundo es precisamente lo que nos ha pasado en el último año y medio. Los competidores, muchos murieron, que no estaban listos para la pelea. Otros que estaban con las mejores cadenas de suministro cambiaron y tuvieron que reajustarse, pero todo el mundo hemos aprendido de esta experiencia del último año y medio en nuestras vidas en el mundo. Y aquí viene un punto interesante. Todas las alarmas, que fue la otra cosa que ha pasado, todas las alarmas que se habían estado disparando poco a poco a través de los 10 años, en menos de un año empezaron a sonar por todos lados. Las cadenas de valor que corrían de la manera más eficiente fueron las primeras en deshacerse. ¿Por qué? Por los inventarios, por el movimiento. Nos dimos cuenta que lo que pensábamos de tener una cadena eficiente y que era infalible, prácticamente no lo era. En la primera disrupción que sucedió de mayor plazo es precisamente cuando perdimos toda la visibilidad básica de una cadena de valor. Supimos y aprendimos que tenemos que tener otra manera de ver las cosas, otra manera de usar los materiales. Y esta palabra a mí, desde que la pensé, o esta frase desde que la pensé, me ha tenido un poco molesto desde el punto de vista bueno de esa molestia, en el sentido de este año y medio la mayoría de nosotros hemos estado aislados, en cuarentena, encerrados en nuestras casas, pero también es el tiempo en donde menos a solas hemos estado. Y eso es porque empezamos a aprender a usar la tecnología de una manera completamente diferente. Lo mismo pasó en las cadenas de suministro de los materiales. La gente sigue ordenando pan porque no llega a los estantes de la tienda, pero lo que pasa es que la cadena de suministro está rota y el pan se echa a perder antes de que llegue a los racks de la tienda. Y entonces pasa todo lo malo que sabemos de cadenas de suministro. Las órdenes siguen llegando, el manufacturero sigue produciendo, sigue tomando órdenes, el negocio va creciendo y la gente que necesita comer no tiene comida y vuelve a poner otra orden y seguimos con este círculo. Afortunadamente, en estos momentos se está cambiando estos fenómenos, pero es nuestra responsabilidad poder sacar ventaja de todos esos aprendimientos que hemos tenido, porque precisamente esto es lo que le llamamos nosotros en mi compañía en Microsoft, una nueva ola de transformación de negocio, lo cual genera una nueva ola de adopción de capacidades digitales. Fuimos muchos de nosotros forzados a aceptar y a entender tecnologías que antes no usábamos. Cualquier generación que quería estar conectada y participar en eventos sociales tenía que hacerlo de manera virtual. Y aprendimos muy rápido a vivir en este mundo aislado, pero al mismo tiempo acompañado inclusive de más gente que teníamos a los lados antes. Esto causa una nueva generación de problemas, pero también de oportunidades. Y como comento aquí, la hiperconectividad causa hoy un dilema de dos realidades en mi punto de vista. Uno es el concepto de la hiperpersonalización. Hoy en día ya sabemos que como consumidores, cada uno de nosotros está demandando un trato bien personalizado a la medida de mis necesidades e impone ese sueño. Si se recuerdan, hace varios años
se empezó a hablar de el lote de tamaño 1 para los productos de consumidores inclusive. Era algo irreal, pero hoy en día precisamente eso es lo que demanda el mundo porque sabemos que lo podemos tener. Y ese efecto de hiperpersonalización que existe hoy en día es posible resolverlo. Y al mismo tiempo, esta es la dicotomía aquí, al mismo tiempo siempre queremos estar atados a un ecosistema donde operamos, ya sea en la vida social, privada o de negocio. Hay sistemas tan inteligentes que están brincando a ser autónomos. Y este es un efecto del grupo de manufactura que como generación de productos inteligentes y tomar estos espacios inteligentes donde la gente se puede sentir más cómoda y más segura, es precisamente donde vemos hacia dónde se ve el camino. La inteligencia sofisticada es lo que nos hace pensar en sistemas autónomos que nos pueden llevar a otra manera de ver las cosas. Perdón. Ahora, esto es donde entra un poquito, cambiando de curso la conversación, lo que yo quiero proponer hoy. Y esto es hacia donde creo que tenemos que empezar a enfocarnos en nuestro camino en el que vamos. La tecnología nos ha hecho ver y manejar las cosas en manufactura desde otro punto de vista. Si ustedes se fijan en todos estos años desde que existe, de hecho, la Revolución Industrial 2 y 3, todo el tiempo se planea la producción, en casi todas las industrias se planea la producción basado en las capacidades del sistema de producción. En otras palabras, si quiero producir más, tengo que pensar cuántas líneas más de producción tengo. O al revés, si tengo nada más $10 para gastar en líneas de producción y cada línea de producción cuesta $5, pues solamente puedo tener 2 líneas de producción y ahí eso es lo que me dice cuánto puedo producir. Y esa es una manera muy de negocio que hemos actuado durante todos estos años, pero hoy en día este nivel de interconexión, este nivel de interacción a través de la cadena de valor, y este nivel de poder ver más el producto a nivel detalle mientras está siendo procesado por la máquina es una de las propuestas que nos hayamos dado cuenta, no, hemos alcanzado también. Y eso es precisamente el principio del gemelo digital del proceso. Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de interconexión y comunicación entre máquinas, una máquina se puede retroprogramar en otro programa de producción porque sabe que la pieza que le va a llegar en 2 horas no va a estar ahí porque 3 máquinas atrás ya le dijo que la pieza viene tarde o falta de calidad y se va a rechazar. Ese tipo de conversación a nivel máquina y a nivel empresarial nos hace tener que voltear el modelo de pensar a programar las cosas basados en los productos que estamos avanzando. Y si se ponen a pensar y empezamos a ver cómo va avanzando el producto en la línea de producción en compañía número 1 y qué tanta calidad tiene cuando llega a la compañía número 2, prácticamente tenemos una oportunidad bien grande de empezar a pensar cuál es el siguiente paso en este mundo de Industry 4.0 que yo propongo que sea el tener los materiales como servicio. Hay algunas industrias que se dedican a eso porque son materiales, pero se quedan en su propia industria de los materiales. Lo interesante aquí es, les voy a dar un ejemplo en un momento. Por ejemplo, cuando ustedes ven, vamos a decir, el ejemplo que tengo aquí ahorita es el del acero. Si ustedes se ponen a ver qué hicimos en la industria minera y qué tipo de soluciones de Industrial IoT, de IoT como tal, de Consumer IoT hemos puesto al alcance, generamos soluciones que inclusive se llaman la mina conectada. Y los grandes, ¿cómo se llaman? Los assets, cómo manejar
los grandes assets que se tienen, los pozos petroleros, las minas. Esas minas, si nos enfocamos al material siendo los que, perdón, el ore en inglés, que producen el acero, de donde saca el acero, llegan a los puntos de manufactura donde se procesa para en realidad crear el acero. Y en las plantas de manufactura hemos llegado a hacer soluciones como Connected Operations, Smart Factories, todo este tipo de predicción y tener mejores industria manufacturera. Pero hasta hoy no se ha hablado la industria minera tanto con la manufacturera, cuando tenemos la oportunidad de tener esa conversación. Y seguimos así si nos empezamos a fijar y a monitorear todo el ciclo de vida del acero, sin importar en qué industria esté pasando, sin importar qué tipo de maquinaria esté usando, podemos llegar en una de sus ramas como los servicios profesionales de diseño y de servicio que se prestan para crear edificios, precisamente le ponen la mesa a la industria de construcción. La industria de construcción crea los edificios y cuando los hacemos inteligentes también a nivel acero, sí podemos tener sensores, hemos hecho sensores en el acero, pero el edificio, hablando como estructura, con elevadores que son inteligentes, como los ejemplos que di antes, precisamente nos hacen poder llegar a tener un mejor manejo de edificios, desde que se diseña el edificio con un acero muy especial, donde podamos tener unas capacidades en las que el material y las aleaciones permiten tener menos huella de carbono, por ejemplo. Y esa capacidad de tener gemelos digitales desde el punto de diseño, construcción, levantamiento del edificio y la operación del edificio es un ciclo que apenas estamos empezando a explorar. Esto lo pongo como ejemplo porque en cada uno de estos industrias y siguiendo la vida efectiva del acero, podemos nombrar compañías como Rio Tinto, Freeport, en la minería, Outokumpu, Sandvik, en la metal, en la manufactura del acero, PCL Construction, AutoCAD, que usan y hacen todas estas conexiones y diseños de edificios. Los casos que tenemos con compañías de control automatizado como en edificios como Johnson Control, Iconics, todos ellos nos prestan estos escenarios, estas soluciones, ThyssenKrupp, Willow, en el manejo de edificios. Y para mí, esta es la oportunidad que tenemos. Tenemos que empezar a dejar de ver la industria como tal y cómo juega la industria en cada uno de sus rubros. Y la propuesta es empezar a pensar cómo esta industria puede empezarse a ver como el manejo de la vida del acero. Porque si empezamos a pensar así, esencialmente lo que estamos haciendo es mejorando las capacidades económicas, las capacidades sociales y las capacidades de medio ambiente que tenemos en nuestras manos. Y brincamos a tener un valor que se llama la economía circular. Para mí esta relación entre IoT, que nos llevó a tener Industry 4.0, lo cual nos lleva a poder tener los principios de estrategia dual, el siguiente camino es caer y tomar ventaja para producir efectivamente los procesos para una economía circular. Y este es precisamente en donde, en mi opinión, vamos como industria. Y lo han notado muchos de ustedes, inclusive han estado o están promulgando por consorcios, donde haya más visibilidad y colaboración a través de los participantes en una cierta industria o en un cierto vida de los materiales. Hay algunos de ustedes que ya también están viendo el material, no tanto nada más una industria como mejora. Y esos consorcios, en mi opinión, van a seguir proliferando. Y nuestra obligación como entidades completas, aquí es donde quiero comentar todo el rol de tecnología y en específico de Microsoft, de cómo podemos aumentar el valor de estas cadenas de valor a través del manejo de materiales, donde vamos a tener una oportunidad más grande de realizar el beneficio
de la economía circular. Reciclar materiales de tal manera que se desperdicien menos. Tener mejor oportunidad de inclusión social, inclusive en lugares remotos sin conexión. Simplemente la agricultura de precisión es un muy buen ejemplo donde conceptos financieros y tecnología pueden llegar a lugares donde habían grupos sociales marginados, ya sea por el lenguaje, por el nivel de cultura o por simplemente estar lejos geográficamente de comunidades donde tienen el mismo idioma o capacidades de leer y escribir. Y ese tipo de impacto es exactamente lo que podemos causar hoy desde el punto de vista el buen uso de tecnologías como las que se ven aquí. Ahora, todas estas tecnologías que ven aquí nombradas, unas están más maduras que otras, tenemos que tomar ventaja. Sí, Microsoft está envuelto en todas ellas, pero también les llamo la atención que estas tecnologías no necesariamente están nombradas como una marca de Microsoft. Sí las tenemos, pero al mismo tiempo mi propuesta es el uso de la tecnología, viejas y nuevas, todas las que seguirán existiendo y que tienen que ser mejoradas, seguirán encaminadas a cubrir las necesidades del Internet de las cosas industriales, el Internet de las cosas del consumidor y el Internet de los servicios. Y todos estos son los puntos fundamentales de la Fundación de Industry 4.0. Para mí, creo que hemos aprendido a usar tecnología, hemos aprendido a construir soluciones, a usar esas soluciones y empaquetarlas y hacerlas una y otra vez. Más importante es esa parte en el sentido de que estas soluciones se han convertido en mercancías al alcance de la mano de cualquier persona que esté dispuesta a usarlas. Después de que pasamos por este camino, pasamos a la mentalidad de open platforms, plataformas abiertas de alguna industria en específico. Hace un par de años tuvimos unos anuncios excelentes. En otra ocasión me gustaría darles un reporte de cómo ha avanzado esta plataforma abierta para manufactura. Pero más que nada mi mensaje aquí es cómo pasamos de tecnología a hacer soluciones, de soluciones a usar esa tecnología desde un punto de vista de plataforma y cómo a través de estas organizaciones hoy, con gusto, les comparto también que hace unos meses lanzamos al mercado la segunda generación de estas nubes industriales. Ahora, para ser bien claros, la nube sigue siendo la misma, no es una nube nueva, no es una nube diferente. Los componentes son iguales, simplemente mejorados. No estamos inventando una nube nueva. Por muchos años hemos invertido en Microsoft para cubrir 5 escenarios específicos de manera genérica. Y estos escenarios específicos se transfieren a cómo trabaja la fuerza de trabajo, cómo podemos construir fábricas más ágiles, lugares de producción, cómo podemos hacer las cadenas de valor más resistentes y durables y óptimas, y cómo podemos hacer que las compañías estén más allegadas a los consumidores que sirven. Y eso nos ha provocado también enfocarnos en cómo traer innovación a esos modelos nuevos de negocio, a esos productos nuevos, a esos servicios nuevos que empiezan a existir. De aquí en adelante vamos a oír mucho sobre las nubes de Microsoft, en este caso la nube de manufactura. Ahora, la nube de manufactura de Microsoft no es una estrategia que acabamos de inventar. Llevamos desde hace 6, 7 años trabajando en estas industrias particulares. La primera que tuvimos fue la nube de gobierno, brincamos a la nube de salubridad, y también tuvimos una nube era de salubridad, me falta una, disculpen, se me fue la tercera que teníamos. Pero el punto importante de esta nube es precisamente que la fidelidad específica que estamos viendo que la industria necesita en estos escenarios de manufactura, no podemos esperar más. Tenemos que adaptar estas cualidades para estas nubes
con esa industria, con esa necesidad específica del sector de manufactura. Y la oportunidad se crea para colaborar entre industrias y se empieza a ser indispensable. Y lo estamos viviendo ya. Y este es el ejemplo que les quería contar de cómo en este tiempo, precisamente uno de los lugares donde hemos visto más recientemente este efecto, ¿no?, es en el caso de los retos de los ventiladores en el Reino Unido. Al final de cuentas, por cuestiones emergentes bien sabidas, tuvimos que ver cómo entre 30 jugadores que fabrican los ventiladores tenían que jugar de la noche a la mañana cuando antes ni siquiera interactuaban. Y tenían el reto de subir producción de 50 ventiladores por semana, producir 1,500 ventiladores por semana. Eso significa que la producción planeada que tenían para 20 años, la tenían que entregar en menos de 3 meses. Ese tipo de reacción, ese tipo de acomodo, ese tipo de cómo llegamos una vez más a poder hacer lo que estamos planeando hacer, cómo podemos avanzar la manufactura, cómo podemos usar la tecnología para crear esta nueva innovación, cómo podemos ayudar a las personas que no usan la tecnología a ser más innovadoras, a ser más participantes. Ese es precisamente el reto que tenemos enfrente. Y eso es lo que yo les exhorto a todos ustedes, de unir fuerzas. Este tipo de eventos precisamente es para aprender, para entender, para saber qué está pasando en todas las partes del mundo, para poder empezar a actuar de la base que se nos otorga. Y esta es la parte en donde vuelvo hoy. ¿Cuál es la visión, si ustedes me preguntan? En Microsoft, creemos que la inteligencia artificial tiene el poder de amplificar ese ingenio humano y de extender toda la habilidad que tenemos al alcance de nuestras manos para cumplir los retos, vencer los retos que se nos ofrecen hoy y caer a cumplir las metas que nos pongamos. Microsoft está comprometido en el uso de la tecnología, de las plataformas. Confiamos que ustedes nos van a guiar en la parte de proceso. Estamos más que nunca comprometidos a entender la parte de proceso para alinear esta tecnología con este tipo de plataformas a seguir adelante. Estamos comprometidos con inteligencia artificial, con las tecnologías nuevas que vienen de negocio, hacerlas más fáciles de usar, más alcanzable para tenerla en las manos. Y el camino no va a terminar ahí, pero para mí este futuro es de nosotros. Y este es el mensaje con el que siempre cierro este tipo de sesiones en Hannover Messe. La manufactura es la cuarta parte fundamental para que un grupo social se desarrolle. Los primeros 3 son básicos: salud, gobierno y educación. Después de eso, lo que tienen los grupos sociales, lo que tienen que hacer es producir. Y aquí la pregunta que nos empezamos a preguntar hace muy pocos años es: ¿sigue en pie? Y esa es la pregunta. Si tenemos en la punta de los dedos todo el poder que tuvieron todas las generaciones que vinieron antes de nosotros, todo el poder que todas las generaciones que vinieron antes de nosotros la tenemos cada uno de nosotros en la punta de nuestros dedos. La pregunta grande es: ¿qué vamos a hacer con todo ese poder para seguir adelante en esta nueva generación después de haber cumplido todas las metas iniciales de Industry 4.0? Con eso, muchas gracias. Estoy abierto para preguntas. Sabemos que las preguntas las contestamos en el kiosco virtual, pero les agradezco mucho su presencia. Les agradezco el acompañar en mi conversación, aunque no estamos juntos físicamente. Como pueden ver, esto es un tema muy importante para mí, para mi compañía, y estamos una vez más muy comprometidos en seguir avanzando en este nuevo mundo que se nos pone. Gracias, Enrique. Tenemos espacio, si quieres, para una sola pregunta, que sea muy breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en vista de que no, agradecemos, Enrique, por esta extraordinaria conferencia. Sí hay una pregunta, discúlpame. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Ortiz, de la revista Vanguardia Industrial.
Enrique, usted mencionaba el ejemplo del acero en toda esta cadena de suministro y cómo la tecnología puede hacer productiva a esta industria, y no solo eso, sino hacerla sustentable con este término de lo circular, economía circular. En su consideración, ¿cuál es la industria que está más avanzada en este modelo de producción? En México sabemos que la industria automotriz, pues, es una de las que más consume robots. La industria aeroespacial requiere de precisión por la seguridad. Entonces, de hecho, quiero felicitarlo porque su ponencia ha sido muy enriquecedora y en lo personal, que representa una revista especializada, pues creo que me ha hecho ver las cosas ya más puntuales, ¿no? Me ayudó mucho. Gracias. Perfecto, gracias por los comentarios y a sus órdenes para seguir colaborando. Para responder la pregunta, ¿cuáles son las industrias más avanzadas? Este concepto de la economía circular es muy impactante porque otra vez pega la parte económica, social y también la del ambiente. Hay tres elementos que son los que afectan más al mundo y son precisamente lo que coincidentemente están más avanzados. La industria del cemento es a la mano con el acero de las industrias que más generan carbono y que más cuestan al mundo. Un edificio, la industria de los edificios como tal, consume la tercera parte de energía del mundo y genera la tercera parte de toda la capa de carbono que existe en el mundo. Cemento y acero son las dos cosas que son más implacables para los edificios, que lo forzan a hacer así, y el estudio de esas dos industrias creo que llevan la vanguardia en el sentido de cómo han colaborado con todo el ecosistema de esas dos, del cemento a través de todas las industrias y del acero a través de todas las industrias. Y el tercer elemento que causa el más impacto mundial y encima genera una segregación, un aislamiento social, es la cadena de alimentos. Cadena de alimentos como tal, cuando ustedes se ponen a pensar, empieza en agricultura, pasa por procesos, termina en las tiendas de autoservicio e inclusive en la tiendita de la esquina de nuestra casa. Esa cadena de valor es donde más al principio, dependiendo de los países que vas, es donde más desperdicio hay en el momento de cosecha y de llevar la comida hasta el lugar de proceso. Y coincidentemente en otros tipos de economías más desarrolladas, la pérdida más grande de comida es en el nivel consumidor. La comida se echa a perder en las tiendas y en los restaurantes y se tira a la basura. Entonces, estas dos cosas de desperdicio de la comida y del mal uso de la comida también genera una oportunidad grandísima y tiene aledañas las industrias de transportación, las industrias de refrigeración. Y ese es un problema que muchos están tratando de resolver. Es un problema muy viejo, pero la tecnología puede ayudar mucho precisamente por la no madurez que existe en ese tipo de industria. Agricultura es la industria más retrasada de todas las que existen y hay una dependencia grande de qué tan rápido la podemos avanzar y hacer madurar. Me gustaría seguir esta conversación, sé que me dieron nada más un minuto, pero esa pregunta como tal es un tema de conversación que estamos tratando de resolver con nuestros socios de negocio y ahora con los consorcios que estamos tratando de apoyar últimamente. Muchísimas gracias, Enrique. Agradecemos por esta extraordinaria conferencia. A continuación, tengo el